Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto programa de Ciclovida. Ya han pasado varios invitados en los programas anteriores y hoy no va a ser la excepción. Tenemos excelentes deportistas, profesionales como siempre. Nos acompaña Sebastián Lastiri, un máster muy conocido, incluso nos representó en Europa. Nos acompaña también Santiago Rumec, patinador, ciclista por supuesto, y por último Leandro Bono, que nos va a hablar un poco del corazón, ese músculo tan importante que necesitamos para este deporte. Así que quédense con nosotros, no olviden de suscribirse y ya arrancamos con nuestro primer invitado. Bueno, arrancamos este cuarto programa también con un referente del ciclismo, tanto de mountain bike como de ruta. Es un ciclista máster, fue uno de los primeros en ir a correr a Europa en su época de juvenil, así que vamos a preguntarle de todo un poco. Bienvenido, Sebastián Lastiri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Sí, bien, es así, bien. ¿no? Fuiste uno de los primeros. Sí, que yo tenga recuerdo, que ya lo recuerdo, sí. De ir sí. a correr en Europa. Año 95, hace mucho tiempo, sí. Sí, ¿no? ¿A qué edad empezaste a correr? Para más o menos para ubicarnos en Sí, yo empecé a los 14 años. 14 años. Que empezó Tiempo Libre, que había un equipo que había armado mi tío Omar Lastiri. Bueno, empecé ahí medio, qué sé yo, como por curiosidad y porque veía a todos los otros que estaban corriendo y me entusiasmaba y bueno, nada, rápidamente Así que me atrapó. Antes de eso no tenías antecedentes de ciclistas en No, familia. Nada, cero. Fue así cero, como que... bici cero. De la familia, cero. ¿Y tu tío qué papel cumplió en eso? No, mi tío era el entrenador del equipo de Tiempo Libre, fue mi entrenador mucho tiempo y fue mi mentor en lo que fue el ciclismo, en prepararnos, en enseñarnos un montón de cosas nosotros en esa época ya hablaba, mi tío nos juntaba, yo tenía 14, 15, 16 años y nos juntaba con todo el equipo a hablar de fisiología del deporte, de estrategia, de nutrición, cosas que, todo el tema de intervalos, que hoy es más frecuente, nosotros lo hacíamos hace 95, año 92, sí. 30 años. Se dicen rápido, pero en aquel momento éramos, además los bichos verdes, porque Tiempo Libre era color verde, eran unos bichos medio raros para el deporte de aquella época. Eran un grupo lindo, ¿no? Sí, un lindo. Él había armado primero el equipo de primera de acá, digamos, y después armó todas las formativas, que éramos, no sé, por lo menos 20 entre juveniles, cadetes y menores, que armó un grupo, un equipo de todas chicos que no venían del ciclismo, o el 90% no veníamos del ciclismo, no es que tomó ciclistas, chicos que estaban haciendo ciclismo en otros grupos, y bueno, de ahí se formaron esos equipos, por supuesto, en esa cantidad, había renovación, había cambio, había gente en esa edad, chicos que además, claro, cambiaban de deporte, hacían otra cosa. Y bueno, eso duró por lo menos 10 años, más o menos, la cuenta de todo ese proceso en el que, bueno, fuimos llegando a primera, por ser mayores. Exacto. Y bueno, eso empezó a crecer pero sobre todo dejó mi tío tenía un profe de educación física, entonces su espíritu siempre fue formarnos como deportistas y formarnos para la vida. El deporte era una excusa para la vida, digamos. Muy estudioso, ¿no? Porque muchísimo. Fanático de todo, de la planificación, de cada cosa con un porqué, con un argumento, con un fundamento. Y muy estricto. Muy estricto. Eso sí, recontra. Y quizás algunos chicos por ahí no lo aguantaban, el tema ese porque bueno, a esa edad tener esa conducta, disciplina, no es fácil. Sí, con los chicos era claro, estricto. También ha trabajado siempre con chicos y tenía tenía contemplaciones, pero sí con una línea de trabajo, con que las cosas tienen que hacerse por un fundamento, y siempre reitero y destaco, porque en aquel momento no era tan habitual esto de entender el deporte, sobre todo a esa edad, como un momento de dispersión, de hacerlo bien y seriamente, pero que la vida sigue y que quedan muchísimos años después, y que la mayoría de los que
son deportistas de chicos, después de grandes se dedican a otra cosa. Y nunca abandonar esa formación de base, era muy exigente con el colegio, con todas las otras cuestiones que hacen. No por el deporte abandonar el colegio. Exactamente, sí, cosas que son muy importantes. Pero puestas muy en prioridad, digamos, no solamente de lo discursivo, sino de tomar nota de cuando alguno se corrió un poquito, no para castigar, sino sí para hablar, para reforzar el concepto de que esto... Quiere decir que eso también lo formó un poco en la vida, a todos, ¿no? Porque en esa edad es clave esa conducta. Él siempre, en realidad, él planteaba que se corre como se vive y se vive como se corre. Y yo eso me lo quedé muy presente. Y es parte de la filosofía de muchos de los que integramos ese proceso de primero ser buena persona y después ser buen deportista. Me parece que eso resume esa filosofía. Es clave, es clave. Así que de los 14 años fue una etapa de ¿cuántos años lo que fue esto de tiempo libre? Y mirá, fue casi que duró después tiempo libre. Hubo un final que tuvo que ver con que el equipo había crecido, se había consolidado en el primer nivel nacional, y para correr a nivel nacional necesitaba una estructura de financiamiento que en algún momento se intentó, una estructura con Correo Argentino en aquel momento, hace muchos años, y bueno, eso se frustró. Entonces, bueno, los chicos que siguieron tuvieron que buscar una forma de seguir haciendo el deporte, y medio que ahí fue terminando. Y te estoy hablando más o menos en total 7, 8 años, un poquito más contando la etapa previa. Capaz que 10 años, ponerle un periodo completo, 10 años entre que empezó con el equipo local, digamos, de primera o de mayores, y terminó allá de nuevo con el equipo de primera, mayores, con todos los chicos que habían empezado siendo integrantes de ese equipo. Claro. ¿Y esto coincidió con tu ida a Europa? ¿En qué etapa fue cuando pudiste despegar e ir para allá? Me imagino. Y yo fui, gané la selectiva para el Campeonato del Mundo de Juveniles en el año 93, yo estaba terminando la secundaria, y en paralelo justo había coincidido, había hecho segundo en Vuelta a Mendoza, había tenido algunos resultados a nivel nacional en juveniles. Y en paralelo justo había ocurrido una de esas casualidades de la vida. Mi tío en el año 80, o sea, mucho antes de que yo me fuera, había hecho parte de su formación en España. Sí. Y justo vino un compañero de aquel momento de él, a Argentina, que tenía de amigo una persona que tenía un equipo de ciclismo, que era el Club la Unión Ciclista San Sebastián de los Reyes, que todavía perdura, y tengo contacto con varios compañeros y con Ángel Buenache, que es la persona que, bueno, le comentó una charla y apareció esta posibilidad y me planteó si quería irme, y en aquel momento, con el entusiasmo y medio la inconsciencia de los 17 años, enseguida 16 años tenía yo cuando sabía que me iba, pero en aquel momento como que no había un problema la decisión, no es que tuve que pensarlo, tenía claro que para seguir siendo ciclista tenía que buscar alguna solución, y además me encantaba, me encanta, de hecho todavía hoy. Y bueno, y así surgió. Se postergó un poquito porque después participé del Mundial de Ecuador, entonces en vez de irme en marzo, me fui en agosto, que es cuando terminó el Mundial, me fui a Madrid. Ahí estuve viviendo 3 años y medio en Madrid, terminé, digamos, corrí 3 o 4 carreras como junior allá. Gané una etapa de la vuelta más importante de Madrid, y ya después pasé a mayores dentro de, en aquel momento era aficionado era como, para que no está en el ciclismo, es como las inferiores del fútbol, digamos, de ahí saltabas o no
a profesional. Así que estuviste unos 3 años y pico, 4. Claro, estuve ese medio año y 3 años más compitiendo en aficionados, primero en el Seguro Solís, después en un equipo que se llamó Kaiku, que era del norte de San Sebastián. En resumen podemos decir, como por ahí he hablado con algunos que han estado en Europa, que es algo muy duro, ¿no? Es duro. Es duro cuando todo, pasa ese entusiasmo primero, claro, es duro. El desarraigo, tenés el entrenamiento que es muy duro también. Muy duro. Yo creo que lo de acá te sirvió un poco para ver lo que era eso también, pero se puede resumir en eso, ¿no? Que es algo que... Sí, el desarraigo a mí particularmente fue algo que a mí me pesó. Hay otros que no tanto, pero a mí sí me pesó. Yo siempre digo que cuando me preguntan por qué me volví, yo siempre digo que siempre me sentí extranjero. Sí. No porque no me trataban mal. Tenía un grupo de gente, los chicos con los compañeros con los que entrenaba, otros, nada, jamás me trataron mal. Pero sí yo me sentía extranjero, o sea, hasta la forma de hablar a veces me resultaba, las extrañaba, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cuando vas creciendo y el deporte se transforma en un trabajo y ese trabajo ya como todos los trabajos, no son todos amigos, ni los compañeros de equipo son todos amigos. Entonces, bueno, empezás a entrar en la otra parte del mundo del deporte de altísima competición, que bueno, también tiene sus cosas. Deja de ser un juego, como era hasta ese momento, y pasa a ser un deporte profesional o semiprofesional. No me pagaban, pero funcionaba como un deporte profesional. Mi prioridad en términos del tiempo de mi vida era eso, más allá de que allá seguí estudiando. Bueno, dedicaba, no sé, 25, 30 horas semanales de bici, más que hay que cuidarse, que hay que descansar. Tal cual. Te quedaron, me imagino, miles de anécdotas de aquella experiencia, alguna que te acuerdes puntual, ya sea divertida o triste. No, bueno, triste, todas hay muchas, siempre uno se acuerda. Sí. Lo primero que se acuerda es, las buenas sí, las carreras que gané o las carreras en las que me sentí bien. Que es el caso de una vez que fuimos a correr el equipo era del País Vasco, entonces a veces íbamos a correr a la parte vasca de Francia, digamos, al sur de Francia. Y en una de esas carreras me caí en una caída, qué sé yo, entonces me había golpeado la espalda, entonces me hice el auxilio que me esperó. Subí, me voy hasta la llegada, me voy en bici hasta la llegada porque era como un circuito. Y en una me perdí, me equivoqué de camino y bueno, tuve la dificultad con el idioma poder preguntar, ni celular, ni nada, o sea, pregunté, que ya no fue tan grave, pero llegué casi junto con la carrera y me había caído a los 20 kilómetros, o sea que hice como 50 kilómetros más preguntando. Pero bueno, cosas de la bici, después un montón de anécdotas con un montón de compañeros, de amigos y de cosas. ¿Te quedaron amigos de aquella época de allá? Sí, ahora con las redes sociales he retomado muchos contactos con muchos compañeros, cuando he tenido la posibilidad de ir, algunos los he ido a visitar. Y sí, te queda ese vínculo, esos recuerdos viejos, pero bueno, la realidad es que 30 años después no los he vuelto a ver, más que esas 2 o 3 personas que las he encontrado después. En base a tu opinión, de haber estado allá, de ver el ciclismo acá de cerca, ¿vos crees que es algo que se quedó, algo pendiente que tenemos de tener más corredores nosotros en Europa? Tenemos... qué sé yo, si en aquella época vos lo pudiste hacer, es como decir, bueno, 30 años después va a estar lleno de pampeanos, de argentinos en Europa, y no sé si es tan así, no sé cómo lo ves vos. No, creo que el ciclismo en Argentina necesita dar un salto de calidad, y ese salto de calidad requiere infraestructura, que lamentablemente, infraestructura me refiero a recursos concretos, esto que te contaba hoy de por qué terminó Tiempo Libre. Si vos mirás hoy, y más o menos pasa lo mismo. Si alguien se plantea vivir de la bici acá, el mejor de acá, con suertes, vive más o menos. No es que puede, lejos de los contratos de... y entonces, mientras eso no ocurra, podría haber más. Y sí, bueno, pero irse, esto que es complicado.
Hay que conseguir también los recursos para poder vivir allá hasta que te acomodes. Si te vas con un contrato, y bueno, el cambio, el salto no es sencillo, hay diferencias significativas. Y quizás también, qué sé yo, la reducción de apoyos o de programas de gobierno, que otra anécdota que lamentablemente ahora se está repitiendo. Yo en el año 93, cuando fuimos a Ecuador para representar a Argentina en la selección juvenil, sí, no solamente que todo el pasaje de ida y vuelta nos lo pagábamos nosotros, sino que a la vuelta, cuando veníamos de vuelta, como teníamos acceso a equipaje, porque veníamos con las bici, en algunos casos con 2 o 3 bici, pues estaban los chicos de la pista que llevan la ruta. Bueno, la cuestión que teníamos acceso a equipaje, sí, sí, y había que pagarlo, o dejar la bici, o así. Bueno, tuvimos que resolver ahí pagando con tarjetas de crédito, ni siquiera nuestra, de nuestros padres. Bueno, esas cuestiones te dan una muestra de por qué 30 años después, palabras más, palabras menos, la situación es parecida, y en ese contexto es muy difícil que eso prospere, sacando algún caso extraordinario, que sea un Walter Pérez y con la pista y con algo muy concreto y con una estructura atrás que la pudieron construir para ese caso puntual. Pero después es muy difícil tener un volumen que te permita de ese volumen sacar a los más talentosos y que puedan llegar, digamos, y mantenerse. Y va a llevar años de algún cambio que venga desde arriba. Eso estamos seguros que es así, ¿no? Sí, y estructura y organización de la federación. Bueno, pero estructura con recursos y bueno, muchos cambios que necesita el deporte, que hablas de ciclismo, cuando te metes en los otros deportes amateurs, olímpicos, más o menos pasa algo parecido. Pasa más o menos lo mismo. Bueno, cambiando un poquito de tema, de tu juventud, ahora vos entrenabas antes con pulsómetro, ahora entrenás con potenciómetro. ¿Qué otros cambios viste o aplicás vos en tu entrenamiento de aquella época, ahora? Bueno, sí, la más visible, los cambios en las bicicletas fueron notables. Sí, es otro deporte, en ese sentido es otro deporte. El potenciómetro, hace relativamente poco, que está el potenciómetro hace mucho, que yo lo uso hace relativamente poco, aporta un montón de información. La esencia del deporte y el entrenamiento no cambia, sí te da mejor información y mejor calidad de entrenamiento. Tiene que tenerlo igual. No, en este deporte, otro deporte por ahí el talento te salva más, pero acá... Vos tenés fama de ser una persona disciplinada, así por lo que, ¿o no? No, yo entreno y además yo siempre digo que si mi mayor talento, si tengo alguno, es mi capacidad para entrenar. Si yo no entrenara, no hubiera logrado nada de lo poco que logré, qué sé yo. O sea que eso lo mantuve. En tener un entrenamiento estructurado, rutinas y demás, no cambió, pero porque yo casi que nací en el ciclismo con eso. Yo hago rutinas de entrenamiento desde toda la vida. Nunca entrené, un solo año entrené en mi vida sin rutina y no me fue. Ahora estás entrenando con gente, ¿cuál es? Con Andrés Kiriache, que bueno, mi equipo de Bienestar Consultorios. Y ahí también haces gimnasio con él, ¿no? Porque él tiene... Sí, hacemos algún complemento de gimnasio, principalmente en pretemporada. No soy muy amigo de gimnasios. ¿No sos de hacer todo el año? No. Además no me gusta, lo hago porque mientras más grande, más se nota la necesidad. Lo hacemos porque no queda otra. Sí, tal cual. Y después entrenamiento de rutina con planificación por objetivos, digamos. Claro. Es algo importante que yo por ahí lo recalco, que con la edad, nosotros estamos más cerca de los 50 ya, y que el gimnasio es por ahí más allá de la bici para la salud en sí, que hay que continuarlo a lo largo de la vida, ¿no? Sí, vas perdiendo masa muscular, vas perdiendo fuerza, y si no la recuperás se complica. Tal cual. Sí, ¿qué te motiva a vos después de tantos años? ¿No tuviste, nunca cortaste? Sí, yo corté 18 años, no tuve ni bici. No tuve ni bici. ¿De qué edad fue? Y cuando yo dejé la bici en el 96. 96. Y
Después me fui, no, 97, en el 98 me fui a estudiar a Córdoba. De ahí no tuve más bici hasta el año 2014, que corriendo a pie me rompí la rodilla y me operé y después se me hinchaba, bueno, así que volví a la bici. Sí, había tenido, cuando terminé como un poco saturado de la bicicleta y un poco frustrado con algunas cuestiones de ese deporte de altísimo rendimiento que un poco me decepcionaron, entonces corté y después me costó volver en modo amigable conmigo mismo y con mi edad y con poder perder con gente que seguramente me iba a ganar, pero bueno, a veces cuando... Te tiraste más para el lado del mountain bike, ¿no? Sí, volví con él. Sí, de hecho empecé la primera bici que compré después fue una mountain. Y ahí encontré otro deporte porque bici, pero bueno, no había hecho nunca. Había salido alguna vez en bici muy precaria por la tierra para entrenar en la ruta, pero nunca había corrido una carrera de mountain bike en mi vida. Y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo, sí, lo porque disfruto. Corres igual alguna de ruta siempre, sí, pero sí, la ruta me encanta. Por ahí, si le das prioridad a alguna carrera, alguna de mountain, algún rally. Sí, el problema que tiene el ciclismo de ruta máster es que no tiene calendario de la calidad que tiene el calendario de mountain. Hoy por hoy en Argentina, ¿no? Tenés las carreras de acá. Y si tenés que ir a una vuelta por trabajo, no puedo irme una semana para correr una carrera. ¿Qué tiempo le dedicas al entrenamiento? ¿Estás motivado? No, yo soy bastante ordenado en eso. Yo tengo la limitación del trabajo y de las horas que tengo. Yo en promedio entreno 4 o 5 veces por semana. Durante la semana no tengo más de 2 horas por día, máximo. A veces corro un cambio y me saco 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y el sábado un poquito más, 3 o 4 horas. En total saco, con suerte, 10, 11 horas por semana. Ya el año que viene sos Máster C, ¿no? Pasás a la categoría 50-55. Exactamente. ¿Qué expectativa tenés ahí? Nada, siempre andan fuerte igual, ¿viste? Sí, no, yo en eso, al final... Todos pasamos, o sea que voy a competir contra los mismos, más o menos. Claro que te queda alguno atrás, pero nada, yo hago ese cambio que te conté, mentales, tomarme el deporte como un lugar de recreación, como un lugar a competir a muerte. O sea, no es que no regalo nada a nadie ni nada, pero me tomo con mucho más tranquilidad si las cosas no salen como espero, si todo me lo tomo de otra forma. Sí me planteo objetivos que uno más o menos te va viendo, va sintiendo, que sean más o menos realistas. Y nada, iré viendo a ver cómo. Me ha pasado de todo, con los cambios de categoría a veces digo, este año... Bueno, en carreras, este año estoy bien y por ahí me la he pegado. Y otras veces al revés, que iba con menos expectativas. Y si el cuerpo responde, muchos años más, ¿no? Sí, yo por ahora, para mí es un lugar de estar conmigo. Exacto. Es mío. Y me hace muy bien físicamente y me despeja. ¿No? La bici mientras el cuerpo me dé y bueno, la cuestión laboral me lo permita, hasta donde dure. Sí. Cortita ya para ir terminando, tu mayor alegría que te ha dado la bici. Mayor alegría. A ver, te puedo mencionar 2 o 3. Representar a Argentina fue una alegría muy grande. Además, cuando fuimos todos los campeonatos mundiales anteriores de juveniles, no había terminado ni terminado la carrera ningún argentino, y terminé entre los 20 primeros, o sea que fue una... Sí, el momento que te pusiste la celeste y blanca, ¿no? Creo que la verdad que es un momento muy lindo de la vida. Y después alguno de los después que yo, la primera, cuando me fui a España y llegué y gané la primera carrera a los 20 días, una etapa, la última etapa de la vuelta más importante. Bueno, eso también, la primera carrera que gané en mayores en España. Bueno, esos momentos lindos. Los feos, qué sé yo, las caídas siempre... ¿Has tenido caídas? Sí, he tenido caídas. ¿Quebraduras? ¿Eso he tenido? Quebraduras de chico, claro. Me quebré las 2 clavículas, pero no, esas fueron entrenando. Pero sí caídas, qué sé yo, en carreras que estás disputando, y caídas feas.
la situación esta de los roces, cuando el deporte ya se transforma en trabajo, eso también fue medio feo. Y después, en aquel momento era la víspera de lo que fue, que después se conoció públicamente con lo de Armstrong, claro. Y eso también fue un poco decepcionante. Sí, es un tema para hablarlo. Hay muchas cosas que nos quedan pendientes para hablar, porque tenemos poco tiempo. Así que bueno, un gusto haberte tenido acá. Seguramente, si vamos a hablar de algún tema puntual, porque vamos a hacer por ahí el programa con temas más puntuales directamente, y seguramente te vamos a tener. Dale, un gusto. Nuevamente. Muchas gracias por la invitación y un placer. Ya conocemos un poquito más de vos, la gente conoce un poco más de vos. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Seguimos. Bueno, seguimos en este segundo bloque. Ahora nos acompaña alguien que, además de hacer ciclismo, se dedica al patín carrera. Es uno de nuestros representantes a nivel mundial. Vamos a charlar un poco con él. Además es entrenador de la selección juvenil pampeana, así que tiene mucho para contarnos. Bienvenido, Santiago Rumec. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es así más o menos como dije? ¿Está bien? Sí, soy entrenador de la selección pampeana de menores. De menores, sí, donde participan juegos de pádel y juegos de araucanía, que los de pádel se hacen de mountain bike y araucanía de bici de ruta. ¿Eso de qué edad más o menos? Desde 13 años a 18 años cumplidos. Complicada edad para... Sí, difícil. Sí, ¿no? ¿Cuántos chicos tenés ahí? Y ahora tenemos alrededor de 22, pero siempre se hace el selectivo y se va sacando a los mejores, van los 5 mejores de la categoría a correr. Como hay diferentes edades, por ahí en mountain bike es hasta los 16 años y en ruta hasta los 18, entonces... Bueno, ahora vamos a hablar en más detalle de eso, pero contame un poco de vos para que la gente que no te conoce, vos venís del patín, ¿no? Tu primer deporte es el patín carrera, ¿se llama? Patín carrera, tengo 31 años, hace de los 11, así que hace 20 años que patino. La bici del 2012 que pedaleo y vengo compitiendo. ¿Vos no sos de Santa Rosa? ¿No naciste en Santa Rosa? Sí. No nací en Santa Rosa, soy de Necochea. Hace 7 años que ya vivo acá, que represento a la provincia de La Pampa. Está. ¿Y qué relación tiene el patín? ¿Por qué los dos deportes? ¿Por qué? ¿En qué se conjugan esos deportes? ¿O a vos te gusta y nada más? No, la verdad que la mayoría de todos los patinadores hacemos bici por el tema aeróbico, y que también arriba de los patines no podemos estar tanto tiempo para poder desarrollar todo lo que es aeróbico, ¿no? Arriba de los patines podés estar 1 hora, 1 hora y media, sino siendo en cambio por ahí maratones, pero no puede estar tanto tiempo arriba de los patines por el tema de la bota, que carbono y demás. Entonces arriba de la bici se sufre igual, pero no tanto como los patines. Así que es un tema, y la mayoría de los que patinan, sí, entonces... Sí, todos los mejores del mundo hacen bici, patín. Es como un deporte que va de la mano. ¿Y también corren en bici como en tu caso? Sí, de hecho hace un ratito estaba mirando que uno que es campeón del mundo y campeón olímpico, que hace patín sobre hielo y patín carrera, también había ganado una carrera en bici justo ayer. Mirá que... ¿Y el trote no? El trote no... Y lo usamos más como tipo más pretemporada, que eso se hace la base siempre en enero y febrero, pero después ya no, ya es todo el año correr. Tenemos entre 3 y 4 ligas nacionales, más el selectivo, más el mundial, entonces como que se hace muy largo el año para poder estar bien, ¿no? Sí, se complica porque se hace largo, el año muy largo. ¿Y el patín en sí, para la bicicleta, también te sirve o por ahí es una...? Y la verdad que sí, que va más o menos de la mano, pero cuando vos querés hacer muchos kilómetros, competir muchos kilómetros arriba de la bici, por ahí como que te falta eso. Sí. Como no estamos como un ciclista profesional 5 o 6 horas, sino que estamos 2 horas y media, 3, entonces cuando una carrera ya pasa más de las 2 horas, ya... Por ejemplo, los patinadores ya empezamos a sufrir un poco más. Claro, ahí es donde... Sí, en cambio cuando es más en pista, por ahí uno es más potente a través del patín y demás, y se nos hace mucho más fácil.
Está. Tenés etapas entonces en el año en que estás más abocado 100% al patín y etapas en donde le das a la bicicleta y ahí aprovechás a correr. Sí, sí, sí. Es como la bici como un complemento, pero bueno, ya estos creo que 3 años ya como que le vengo metiendo un poco más a la bici, me gusta y vengo compitiendo más. Ahora de hecho este año empecé a correr más en mountain bike, que no corría tanto y también me viene gustando, así que vamos también camino a ese lado ya. Y en lo que es patín, que vos estás en un seleccionado, ¿cómo estás a nivel nacional? Bueno, el primer nacional que se corrió, bueno, gané, salí campeón nacional. Ahora se va a hacer en la próxima semana la segunda fecha de Liga Nacional, que se hace en San Juan, también voy a ir a competir. Y después el tercero se hace en noviembre. ¿Y eso en qué categoría? ¿En la categoría? Categoría Elite. La mayor sería? Sí, la mayor, sí. Ya vengo desde el año 2016 ganando los campeonatos nacionales como campeonato argentino. Así que... ¿Podemos decir que sos del país, sos uno de los mejores patinadores? Sí, entonces? sí, uno de los mejores. ¿Y formás parte de una selección o no hay? Este año no vengo formando parte de la selección. De hecho, no sé si se va a ir a correr el mundial o no. El año pasado sí, fui selección, corrí el campeonato del mundo. Desde el 2010 que vengo corriendo casi todos los mundiales, llevo 8 mundiales. Y bueno, ahora este año como que lo tomé más calvo por el tema, nada, trabajo y la economía y también que tengo una familia, entonces uno tiene que prioridades. Está. ¿Y por qué vos viniendo del patín, lo que hablamos al principio, estás en la parte de la selección de ciclismo? ¿No se te dio también por ahí por estar con chicos de patín? Que también estás, ¿no? Pero no ya a nivel de selección, sino que es algo más personal. Claro, tengo un club que se llama SRT Evolution, sí. Donde bueno, tengo muchos patinadores de diferente edad, diferentes categorías también, que corren campeonato nacional, como también categoría máster, que corren maratones. Y se me dio por ahí la oportunidad de ciclismo, de poder representar a la selección como entrenador. Justo me llamaron de la provincia si estaba interesado. La verdad que presenté un proyecto, ahí le gustó la idea y la idea era por más formar a corredores. Por ahí uno no se siente tan capacitado para entrenar a gente tan elite o buscar un resultado mundial en la bicicleta. Por ahí en los patines, por ahí uno tiene más conocimiento y más estudios abocado a eso. Claro, sí. ¿Y cómo es trabajar con los chicos acá en lo que es, volviendo al tema de la bicicleta? Vos me decías, tenés de los 13 hasta los 18 años. ¿Renegás mucho? ¿Son chicos aplicados? ¿Cómo? La verdad que venía un poco desordenado cuando arrancamos, pero bueno, enseguida la forma de trabajo por ahí de uno es como muy dura, entonces como que ahí sí, más de la conducta, de la disciplina y demás. Y en los entrenamientos, si toca entrenar, como que no hay negociación. Donde los chicos empiezan a salir. Sí, se complica, pero la verdad que contento porque son bastante responsables en lo que hacen. Cuando concentramos no hemos tenido ningún problema, cuando hemos viajado tampoco, ni de conducta, ni pelea entre ellos, eso también suma mucho y te da ganas de seguir estando, de poder trabajar con los chicos. También del apoyo del gobierno hacia ellos, ¿no? Sí, ¿y a qué competencias van? Lo que es la Araucanía es me imagino que una de las... Sí, Araucanía es uno de los más complicados y porque, bueno, ya estás participando a nivel internacional porque estás corriendo contra Chile, sí, donde hay 6 provincias ahí y 6 provincias también de la ciudad de Argentina, ¿no? Sí. En cambio, EPADE solamente es Argentina, no está Chile. Este año digamos, los representantes de acá sacaron medallas, la mayoría, así que eso también como que sí, va evolucionando el ciclismo. Sí. Y cuando un chico vos ves, seguramente lo notarás, si no tiene condición y eso, vos lo apoyás o le vas diciendo de a poco, no sé cómo lo manejás a eso, porque más allá de la disciplina hay que tener una cierta... Sí, hay que tener un poco de condiciones, conocimiento. Una tarea difícil, ¿no? Para dejarlo afuera quizás de una carrera, como... Nosotros momentáneamente hacemos selectivo abierto y después concentraciones abiertas. Tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre nos vamos comunicando.
y también vía Zoom. Y entonces voy tratando de hablar con todos los entrenadores de todos los chicos y veo cada concentración, veo qué le falta a cada corredor. Por ejemplo, hay varios que le falta por ahí hacer más sprints, o lo veo lento, o por ahí el entrenador me dice está en un proceso de pretemporada, entonces uno no lo aprieta tanto. Y después, bueno, también a muchos le falta saber correr, ubicarse, y lo más difícil por ahí a Araucanía es correr la contrarreloj en equipo, saber que tienen que terminar 3 corredores de los 5, poder ayudarse y demás, eso por ahí cuesta formarlos, ¿no? Sí. Pero después, si uno no tiene talento, digamos, cada uno se gana su lugar en el selectivo. Está. Sí. Como que no hay una acomoda acá, una acomoda allá, sería los primeros 5 que clasifican, van a Araucanía y ahí yo ya lo empiezo a corregir, pero cada uno trabaja con su entrenador, no es que yo me meto en la tarea durante el año, solamente los llamo a concentraciones, los evaluamos, vamos registrando con las cosas que tenemos al alcance. Hacemos consumo de oxígeno, tenemos psicólogo deportivo, nutricionista, tratar de darle todas las herramientas posibles que tiene el gobierno, ¿no? Sí, tienen equipamiento así, potenciómetros, esas cosas, ¿pueden medir esa? No tenemos todavía potenciómetro, pero sí medimos algunos test. Y para evaluar cómo están físicamente. De hecho, en algunos de los chicos estuvimos viendo de la etapa que tenían registrado de ese momento de Julián Barriento, Rovira, y veíamos algunos que estaban a ese parámetro, así que bueno, eso también nos viene diciendo que viene talento de abajo, solamente que hay que trabajar y no dejar que se desvíen, ¿no?, del camino. Teniendo ese historial podés comparar. Claro, sí. Está Fabricio Catalani, que él estuvo bastante tiempo y entonces ahí lo podemos ir registrando. Ahora está con la parte de kinesiología él, así que eso es un buen parámetro. Después, bueno, como te decía, darle todas las herramientas posibles para que siga funcionando. Por ahí algunos andan muy bien, pero psicológicamente se siente mal o demás, o le pasa algo en su familia, lo que sea, y por ahí con el psicólogo lo puede hablar y puede ayudar para tener herramientas y poder evolucionar en su deporte. Y el apoyo familiar también es muy importante. Vos que ves a todos los chicos, ¿tienen un buen soporte familiar? Sí, la mayoría lo apoya mucho, los trae a las concentraciones, como te digo, están ahí apoyándolos, si falta algo, lo que sea, siempre me preguntan, me escriben, o si necesitan algo, nosotros también tenemos bici del gobierno que vamos prestando a los Eso te iba a preguntar, si hay material. Sí, hay material, lo básico, pero bueno, hay bicicleta para si alguien quiere arrancar, le prestamos la bicicleta, hacemos un convenio de uso y la utiliza y después la devuelve en las mismas condiciones. ¿Qué pasa si alguien nos está escuchando, un chico, mañana dice, bueno, 14 años, dice, quiero empezar a pedalear, pero bueno, no tengo bicicleta, no puedo comprarla, ¿se puede acercar a Sí, se puede acercar, sí. Me puede escribir a mí, a Santiago Roumec, o a Dirección de Deporte y bueno, del gobierno, y ahí empezar a probarse. Sí, puede empezar a probar. Necesita... No. Y ahí le prestamos una bicicleta, hacemos el convenio de uso y ya puede empezar a desarrollar el deporte. Está. Después hay algunas escuelitas ahí como en Hacha, está Tripailao, todavía es Tripailao, bueno, acá en Santa Rosa está Barrientos, también con la escuelita, hay algunas escuelitas así abiertas, el 25 de mayo también, está Malena, así que ¿cómo ves vos el ciclismo juvenil en general? Podemos decir que comparado con otras provincias, que por ahí lo ves más en la Araucanía, o estamos bien, vamos mejorando, está estancado. La verdad que venimos mejorando. Desde que arranqué yo, venimos mejorando no solamente a nivel resultados, sino corregir varios a los chicos para que vayan progresando. Además, si hay apoyo del gobierno, como contás vos, eso ayuda mucho. Yo creo que le faltan muchas carreras competir, que eso te da también el nivel, el roce competitivo. No le mismo competir acá solamente en Santa Rosa con ellos mismos, sino que salir afuera y competir contra otros corredores, saber también dónde están parados, porque uno por ahí se relaja mucho corriendo acá sabiendo que ganan.
y después se encuentran con que van a otro lado y hay mucho más nivel, ¿no? Claro, sí, la frustración. El año pasado nos pasó que, bueno, yo nunca había ido a Araucanía, nos encontramos, bueno, en Chile que hay mucho material deportivo, son ciclistas profesionales y uno, sí, uno acá, por ejemplo, lo primero que apoyamos nosotros es el estudio, que tienen que estudiar y después, bueno, obviamente hace deporte, pero si me dice que falta una concentración porque tiene una prueba, obviamente es justificable. Sí. Pero bueno. ¿Qué crees que habría que sumar si uno pudiera sumar algo a lo que tenés, las herramientas que tenés para mejorar un poco más? Supongamos, no sé, como decís vos, que todos tengan potenciómetro, que hacer más análisis de lactato, no sé, por decirte cosas, ¿qué se podría sumar para mejorar más el nivel de los chicos acá en La Pampa? Yo creo que, bueno, el material deportivo es una de las cosas que ayuda mucho. No debemos tener una bici crono que tener una bici de ruta, ya ahí por ahí damos un poco de ventaja. Exacto. Pero bueno, venimos también siendo realistas donde estamos parados, donde arrancamos. Que hoy en día si le damos una bicicleta de crono no significa que va a ganar el competidor, ¿no? Entonces por ahí uno va buscando otros obstáculos que por ahí le falta. Por ahí trabajar más psicología, nutrición, poder tener una rueda mejor para competir y no tener una bici crono, porque la bici crono, por ejemplo, el año pasado le sacaron 1 minuto y medio los ganadores a nuestros corredores de La Pampa, y donde ellos justo se cayeron, faltando 3 kilómetros. Y en cambio en los 100 kilómetros ya le sacaron 15 minutos, entonces hay que mejorar por ahí más el entrenamiento para llegar mejor a esa parte de aeróbico, y no tanto pensar en una bici crono que te pueden sacar 5 minutos, 2 minutos, que no es tanto la diferencia como nos sacaron en fondo. Entonces por ahí estamos trabajando, este fin de semana estuvimos en el autódromo trabajando la cantidad de kilómetros y ver cuando le entra el cansancio al deportista. Por ahí vamos 70 kilómetros y por ahí en el autódromo se hace como eterno, pero bueno, ahí vas viendo también la condición del deportista, si viene entrenando en la semana, y ahí venimos cuando le decimos que tienen que progresar en eso y trabajar y tener más contacto con los entrenadores. Tal cual. ¿Cómo le hablás vos del tema, o sale el tema del doping ahí en la selección? Así los chicos tienen dudas, me imagino que por ahí la pregunta siempre está, que vos como guía de ellos, ¿les decís algo? Siempre que me preguntan por ahí de algún suplemento o demás, siempre le digo deportólogo, nutricionista, que se manejen ellos. Sí, ¿vos no le recomendás? No, la verdad que no, que cada uno tiene el conocimiento, sus entrenadores. No, yo estoy en otra parte, no estoy ahí metido, como no soy médico ni demás, entonces como que si sale el tema lo derivo al nutricionista o tal cual. Sí. O al deportólogo. Para que no se habla mucho del tema ese. Por ahí hoy en día, al tener internet, está muy actualizado, podés entrar a la WADA. Siempre aconsejo eso de preguntarle a la WADA a ver qué es lo que se puede consumir o no. Pero creo que a la edad de ellos no precisan mucha suplementación, claro, sino. Exacto, por eso iba, ¿no? Sí, yo creo que el médico clínico por ahí le pregunta si es deportista o no, y ahí le van dando si alguna vez le falta alguna vitamina, pues la edad que tienen. No, más que nada, yo creo que ellos muchas veces, por todas las noticias que se ve, pueden tener dudas y preguntan a ver de qué se trata, y bueno, ahí es donde yo creo que uno como maestro, como profesor, tiene que. Sí, obviamente. Sí, eso es sumamente importante de los deportistas, sí, de ir por el camino correcto. Tal cual, sí. Bueno, volviendo a tu persona, carreras este año de ruta, siempre hablando de ruta o de mountain bike, has corrido y tenés pensado el año que viene, me imagino, seguir un poco más con esto. Sí. ¿Qué carrera te gustaría correr ahora en corto plazo? No sé si te gustó las que has incursionado en mountain bike, en rural bike, o más para la ruta, ¿qué es lo que tenés pensado ahora en un futuro cercano? Bueno, la verdad es que tengo pensado correr todo
todo lo que venga, todas las carreras que esté la posibilidad de correr. Sé que ahora van a hacer una de que voy a Hacha o Hacha Taliba. Esa sí, grande, ahora en septiembre. En septiembre, la de mountain bike. Después, bueno, el torneo pampeano de ruta también, lo voy a participar. Todas las que esté acá. Y creo algunas de Buenos Aires que vamos a llevar a los chicos de Araucanía. También voy a aprovechar a competir ahí. Y bueno, ya preparar más para el año que viene. Tengo ganas de correr el Río Pinto. Este año no estaba bien preparado para eso, agarré justo la montaña unos días antes y corrí algunas carreras y me gustó, así que seguramente... Como un objetivo esa sí, hacer. Sí, poder participar de Río Pinto y por ahí prepararlo o demás. Tal cual. ¿Y el patín entonces el año que viene no tenés alguna carrera puntual? No, estoy viendo si voy a correr algún torneo europeo, alguna maratón o no. Vos no tenés ni una exigencia de tener que correr patín por ser parte de algún... El año pasado sí, porque era parte de la selección. Este año todavía no soy parte de la selección. Porque... Claro, cuando sos parte de la selección es cuando ahí te... Sí, sí o sí tenés que ir a todas las concentraciones y demás. Este año como no, ya corrí muchos años y la verdad que no quiero representar a Argentina en este momento, entonces como que voy corriendo a las que voy pudiendo, pero bueno, estoy corriendo todo al final. Sí, así que bueno, con lo que queda del año bastante bici. Bici, sí, me queda bueno este campeonato nacional, el siguiente, y bueno, veré después si hay alguna maratón. Tenía ganas de ir a una maratón a Estados Unidos, que es en noviembre, así que más por ahí preparando más maratones que son 42 kilómetros. Está. Cortitas, como para ir terminando, y que esto nos preguntan por ahí, ¿gimnasio? ¿Le das importancia al gimnasio? ¿No le das importancia? Sí. ¿Ocupa un lugar importante en tu vida? Sí, hago 3 veces a la semana gimnasio. ¿Todo el año? Todo el año. Salvo si hay alguna carrera, ¿cortás un poquito? Corto, sí, la última semana, más que eso no, 15 días sí es algo muy importante como correr el campeonato del mundo, pero no más que eso, siempre es como una rutina diaria, 3 veces a la semana bici, 3 veces a la semana gimnasio y patín todos los días. Está. ¿Nutrición también importante? Sí. ¿Te cuidás? Sí. ¿Peso lo mantenés bien? Sí, no tengo problema con el peso, pero sí, con Juan Pablo Bruno siempre vengo ahí controlándome y demás. Y sí. Tenés un equipo de trabajo que importante, vos tenés psicóloga. Sí, todo eso por parte de la provincia y también personal. En forma personal también. Sí. Así que en eso estás bien cuidado, podríamos decir. Sí, hace poco que empecé psicólogo deportivo de toda mi carrera deportiva, así que la verdad que es un beneficio importante. Por ahí uno se queda trabado con algunos resultados que no se dan. Y bueno, ahí por ahí te va ayudando, obviamente la psicología, para ello estudiaron y yo creo que es un gran avance y un desbloqueo mental, ¿no? Está. Y para ir terminando, ¿tenés alguna meta pendiente, algún sueño que vos decías quiero luchar por eso todavía? Porque sos joven, por supuesto. ¿Qué te queda? La verdad que en el patín no me queda nada pendiente. Llegué, corrí muchos mundiales. ¿Cuál fue tu mejor resultado en un mundial? Cuarto del mundo, varios, sí, por ahí quedó ahí la espina de la medalla. Pero bueno, después sudamericano sí saqué medalla, Juego de Sur también, Panamericano de patín también, así que por ahí la espina me quedó esa, el campeonato mundial. Pero bueno, la verdad que estoy contento con toda mi carrera deportiva. Sí, ahora por ahí me dedicaría un poco más a la bici. Todavía no tengo definido si mountain bike o ruta, pero... Así que en unos años vos te ves, si vos, vamos a ver, 10 años, vos te ves más en bici que en patín. Sí, ya creo que este es el último año que compito a nivel nacional y después solamente correré algunas maratones afuera, en Europa, en Estados Unidos o algo de patín, pero no campeonato nacional. Está. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, tendremos más noticias tuyas seguramente. Dale, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, a toda la gente que está escuchando y viendo. Bueno, nuestro próximo invitado no solo entiende el corazón, sino también lo pone a prueba arriba de la bici en cada salida. Hoy nos visita Leandro Bono, cardiólogo, también ciclista, así que vamos a charlar con él un poco sobre este músculo tan importante para nosotros. Bienvenido, Leandro, ¿cómo andás? Hola, Waldo, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro que hayas podido venir. No es fácil por ahí para un profesional venir, sacar un poquito de tiempo y estar con nosotros, pero bueno, a todos nos interesa este tema. Hemos charlado con
psicólogo, hemos charlado con nutricionistas, nos queda pendiente este tema. Muy bien. Te consulto, a ver, el ciclismo regular, ¿qué impacto tiene en el corazón? Por supuesto que me vas a decir que es beneficioso, pero ¿es algo que vos recomendás, uno de los deportes más recomendados para esto? La verdad que yo recomiendo cualquier deporte. Cualquiera, sí, tal cual. Pero bueno, el ciclismo es lo nuestro. No, pero el ciclismo es muy buen deporte. Sí. Te explico por qué. Primero genera beneficios a nivel, digamos, de metabólicos. A la gente que tiene diabetes le mejora la sensibilidad a la insulina, a la gente que no la previene de tenerlo, mejora la presión arterial, reduce eventos vasculares y se vio que el ciclismo usa mucho lo que es el HIIT como parte del entrenamiento, que es el entrenamiento intervalado. Sí. También se vio que eso es muy bueno para la salud en gente sana y en gente que tiene cardiopatía, que puede ser gente que ha tenido un infarto o enfermedad coronaria, o gente que tiene insuficiencia cardíaca. Sí, cosas que hace unos años tenías alguna cardiopatía y eran, quizá Sí. tenía miedo, ¿no? Exactamente, ahora las recomendaciones internacionales son más permisivas porque se vio el daño que hace el sedentarismo, entonces son más permeables a que la gente practique deporte, incluso lo recomienda a la gente que tiene cardiopatías hacer rehabilitación cardiovascular, ya te digo, gente con infarto o enfermedad coronaria, que hagan ejercicio, o la gente que tiene cardiopatía, la invitan o le sugieren que siga practicando por ahí, no competitivamente, pero sí por lo menos de forma recreativa. Bueno, hay casos en el fútbol de futbolistas profesionales que tenían muerte súbita y después se ponen lo que se llama un cardiodefibrilador implantable y siguen practicando el deporte a nivel competitivo. O sea que cada vez hay más... Se ha avanzado mucho eso cada vez hay menos patologías cardíacas que contraindican totalmente el deporte competitivo. Todas pueden hacer actividad física recreativa, pero competitivos son muy pocas. Sí. ¿Y cuáles son, a ver, vamos a empezar del principio, cuáles son los controles médicos que vos recomendás para alguien que está iniciando el ciclismo? Porque viste que todos por ahí arrancan por algún problema en la rodilla o porque quieren bajar de peso y arrancan. Pero el corazón por ahí lo dejan un poquito de lado. ¿Qué controles vos creés que son básicos? Dependiendo de la edad, me imagino, no es lo mismo empezar a los 20, a los 30, a los 40 o a los 60. ¿Cuáles serían los controles que vos recomendás? Mira, antes que nada, la gente tiene que practicar, hacer ejercicio o deporte de por sí, no esperar un control, porque si no eso se va dilatando. Sí. Pero lo correcto es, digamos, hacer una control con un cardiólogo, con un clínico, un examen físico, una anamnesis, un interrogatorio, los antecedentes. Y hoy en día lo que se recomienda sí o sí es un electrocardiograma básico. Es lo mínimo que hoy se recomienda. Y si hay posibilidad de hacerlo, una ecografía cardíaca, sobre todo en la gente más joven, por debajo de los 35 años, más que nada para descartar algo congénito. Y en la gente más grande, arriba de los 30, 35 años, o ya los seniors, una ergometría, para descartar problemas coronarios. Yo por ahí veo que me mandan chicos de 18 años a hacer una ergometría y digo, no, por ahí está más para una ecografía que una ergometría, claro. Y a una persona mayor, una ergometría que en vez de... Pero si se puede hacer todo, es lo ideal. ¿Pero por qué? ¿Una persona mayor de 40 hacer una ecografía no va a encontrar nada raro o sí? No, sí, no digo que no sirva. Claro. Digo, si uno quiere... digamos, achicar los estudios. Siempre es bienvenido a hacer. Hoy en día la ecografía está súper accesible, la practican casi todos los profesionales cardiólogos. Sí, todas las obras con la... Exactamente. Cubren. A lo que voy, no se puede a nivel... para ir un tema más largo, pero no se puede a nivel poblacional hacer una ecografía a toda la población antes de mandarles ejercicio. Entonces uno si quiere achicar por el máximo beneficio, están los más jóvenes, pero obviamente es bienvenido para todos. Sobre todo porque el ejercicio físico, sobre todo por ahí la gente que hace competición o el ciclismo, hay remodelado cardíaco y hay que ver esas cuestiones también cómo van avanzando. Pero sí, la idea de el por qué es importante los controles o el apto físico, porque muchas veces lo piden de favor por teléfono sin verlo y eso no sirve. El apto físico en realidad es para tratar de reducir el riesgo de muerte súbita. No es que lo minimizás a cero. Exacto. Por eso, exactamente, por eso hoy en día se está haciendo mucho hincapié en que todo el mundo aprenda a hacer RCP y que haya acceso a cardiodefibrilador en eventos deportivos, no sé, en la cancha de fútbol, si se puede, o en una ambulancia que está cubriendo un evento, que tenga un cardiodefibrilador. Ahí sí vamos a reducir a cero. Si la gente sabe hacer RCP y tenemos un cardiodefibrilador accesible, ahí sí se reduce. No hay ningún caso puntual de que el corazón
exploten, y si no hay, por más que haya RCP o haya lo que vos decís, un desfibrilador, se pueda, igual no haya solución. Digo, siempre hay una solución si uno actúa bien. A eso estamos. A ver, en general, o el 99,9 de los casos. Bueno, a ver, eso depende de muchos factores, pero en general si se actúa rápidamente, antes de los 3 minutos, y el paro cardíaco es por una causa, por una arritmia, el éxito es altísimo. Claro. Eso es importantísimo. Entonces. Sí. Creo que todas las competiciones tendrían que tener o gente capacitada, salvo que pase en un lugar alejado, ¿no? Para solucionar este tipo de temas, ¿o no? Tal cual, tal cual. Hoy en día un cardiofibrilador sale 3 millones de pesos, está bien, es plata, pero salás una vida por ese dinero, claro. Es algo que costo efectivo muy grande, con lo cual debería, bueno, en muchas partes del mundo hay cardiofibriladores por todos lados, pero bueno, esto va a llegar, yo creo que va a llegar. Va a llegar, sí, acá en la provincia seguramente tenemos, en las ambulancias, todo eso. Sí. Equipadas. Tal cual. Sí. ¿Y esto pasa en alguna edad puntual más que en otras edades, o la estadística te dice que es...? Hay dos grandes picos. Parejo. Hay picos en los más, digamos, niños o más pequeños, y después un pico también o adolescentes, y otro pico más después de los 40 años. Ah, mira. Ahí es donde está. Uno piensa, no hago deporte porque a veces me agarran a muerte súbita. Uno no se muere por hacer deporte. Uno se muere por una cardiopatía previa que no detectó, o porque no se controló, o porque hay a veces que no dan ninguna manifestación. Por eso la importancia del RCP y los cardiofibriladores, porque hay veces que van a hacer una ecografía, una resonancia magnética, o sea, todos los estudios accesibles, y no lo detectás porque hay algo genético de un canal en el corazón que genera una arritmia. Claro. Bueno, pasa a los jugadores de fútbol profesionales. Esos jugadores pasaron por miles de controles y nadie vio nada. Y los controles es importante repetirlos. ¿Cambia un corazón de un año a otro? ¿No? Sí. Sino que por ahí podés encontrar cosas que no encontraste el año anterior. Sí, obviamente va a depender la edad, pero en general, a ver, son recomendaciones. Más o menos cada 2 años o 1 año a repetirlo. Hacerse un electrocardiograma y como decís vos, una ecografía si se puede, y una ergometría. Claro, la ecografía depende, a ver, en un adolescente, por ejemplo, la haces una. Estamos hablando de una persona sana que no tiene ningún antecedente en la familia, ¿no? Sí. Uno ya está, no tiene cardiopatía, no tiene ningún problema valvular, listo, no hace falta hacerle una ecografía tan seguida. Pero la gente más grande, arriba de 35 o 40 años, sí, por ahí son más periódicos los controles. Con la ergometría para justamente evitar el problema coronario, es lo más prevalente en la gente grande. Entonces, que por más que no haga deporte, los años vienen. Por más que no sea atleta, puede tener presión alta, problema de colesterol, problema de diabetes. Exacto. Bueno, y si nos vamos metiendo un poco más en la parte competitiva, porque no es lo mismo por ahí un cicloturista que anda despacito con alguien que, por más que tenga 30, 40, 50 años, compite a tope, al máximo nivel. ¿Qué cambios ves en el corazón de un deportista entrenado, podríamos decir? ¿Qué es lo que se diferencia de un corazón de una persona, no digo ni sedentaria, o que recién está dando sus primeras pedaleadas? Bien, hay 2 tipos de corazones. Los corazones de la gente que hace, por ejemplo, pesas, y los corazones de gente que hace lo que se llama endurance, que puede ser o running o ciclismo, como en nuestro caso. La gente que hace ciclismo, el corazón a partir de los meses, depende del volumen de entrenamiento, no me entrenar 5 horas semanales que 10, 14 horas semanales. Pero hablando más o menos de un promedio de 10 horas semanales, a los 6 meses el corazón se empieza a agrandar, a dilatar fisiológicamente, los 2 ventrículos, así que eso se ve en la ecografía, por ejemplo, y también se puede manifestar a nivel del electrocardiograma. Se ve que el pulso empieza a bajar, la frecuencia cardíaca baja. Está el mito de que Miguel Indurain tenía 28 de frecuencia cardíaca de reposo. Sabemos eso, bradicardias sinusales. Otro tipo de expresiones en el electrocardiograma que al médico no experimentado se asusta. Che, está 30 por minuto, hay que ponerlo marcapaso, pero no, es algo fisiológico que si no tiene síntomas no pasa nada. Entonces tenemos, por un lado, manifestaciones en el electro y manifestaciones estructurales de la dilatación del corazón. Y la gente que hace pesa, el corazón se pone más bien grueso, al igual que porque trabaja con más presión. Cuando uno levanta pesa, la presión se eleva y bueno, la característica es esa, que se pone grueso. Pero no significa que sea algo malo, sino que es una característica nada más, y con el tiempo, si uno deja, vuelve. Sí, en teoría vuelve, pero ha habido casos de que gente que practicó deporte muchos años de toda su vida que después no vuelve, queda así el corazón, digamos, dilatado fisiológicamente, que por más que no hace más ejercicio le quedó, no regresa. Pero bueno, son casos excepcionales.
Ni es bueno, pero tampoco es malo que pase. No, no. Ahora con el tema de las imágenes, resonancia cardíaca, por ejemplo, se está viendo que la gente que hace mucho deporte, que se le hace como una fibrosis. Sí. Entonces, siempre a nivel... los cardiólogos tenemos miedo de la fibrosis. Tiene fibrosis, entramos en pánico, pero si veo que esa fibrosis es algo fisiológico, según donde esté, ¿no? Lógicamente, y que no pasa nada. Así que a niveles poblacionales se vio que la gente que hace deporte vive más. Los ex corredores de Tour de France viven más que sus emparejados de la misma edad. Sí, que más esfuerzo que eso no ha hecho nadie. Tal cual, con lo cual esos cambios fisiológicos que vemos... sí, son más los beneficios que las contras que puede tener. Sí. Tal cual. Sí, sí. La realidad es que sí, como te decía, se ven cosas en las imágenes que por ahí dan miedo cuando uno lo compara con gente sana, pero en realidad es gente que no tiene más evento y vive más. Con lo cual, por el momento, no hay que limitar el deporte. ¿Y cómo ves el ciclismo máster? Estamos hablando que ahora las categorías se están estirando cada vez más. Vos ves la categoría Máster E, que son más de 70 años, y hay corredores y compiten. Hay que tener un cuidado especial en esa edad. O ya vos decís, llegó a esa edad bien, ya está, el corazón no le falló hasta ahora, porque corrió toda la vida, ¿no le va a fallar ahora? O... No. No, tiene que hacer controles periódicos, yo te diría anuales estrictamente. Sí. Ya te digo, la enfermedad coronaria, que es la producción de las arterias que irrigan el corazón, empieza a ser más frecuente con el paso del tiempo y por más que uno haga deporte, no está exento de eso y es la principal causa de muerte súbita en las atletas máster, con lo cual tiene que seguir metiéndole con el deporte, no hay restricciones, pero con los controles. Se está viendo últimamente que tienen por ahí alguna predisposición a algunas arritmias benignas los atletas máster, pero nada, se hacen los controles o se detecta y no hay ningún problema. Claro, podemos decir que más allá de estos pequeños riesgos que pueden ser, los beneficios son mucho mayores en el resto de los aspectos. A ver, los estudios, ya te digo, cuando ven la gente que hace deporte, hay reducciones de mortalidad total, no solo cardiovascular, de números, o sea, grandes. Estoy hablando de reducción de 40% de mortalidad total. O sea, es la mejor pastilla. Yo cuando veo a un paciente digo, tu mejor pastilla es hacer ejercicio, porque son reducciones, son números asombrosos que no hay ningún fármaco que lo pueda, y es gratis, es accesible y hace beneficio a toda la salud mental, no solamente el corazón. Con lo cual, yo creo que no hay El otro día vi un artículo en una revista que decía, dime cuánto es tu VO2max y te diré cuánto vas a vivir. Es una cosa... Bueno, eso que me estás comentando es excelente porque uno va al médico, se toma la presión, está perfecto, se hace un laboratorio, está impecable. Un examen físico todo bien, electro todo bien, si estoy súper sano. Ya está. Lo subís a la ergometría y tiene un VO2max de 19, 20, por ahí el que no entiende esto, pero es algo muy bajito. Muy bajito. Y ese VO2 es un predictor de salud recontra poderoso, más poderoso por ahí que todo lo que uno. Entonces, uno puede mejorar, por supuesto. Se puede mejorar. Eso es un signo de alarma total. Eso quiere decir que tu organismo global requiere un entrenamiento porque si no eso va a ir a la baja. Claro. Predispone a eventos vasculares, de todo. O sea que el ejercicio físico es un predictor, es un beneficio global de salud y es algo a tener en cuenta. Bueno, por eso también la importancia de los controles de la ergometría. Uno también puede ver eso, digamos, dónde está parado y cuánto falta. Para la gente sana también. Algo que por ahí nos pasa a los ciclistas cuando hacemos una ergometría es que nunca nos hacen ir a fondo. Siempre llegamos hasta 160 pulsos y ya. Es difícil un atleta de elite, por ahí en una ergometría, en un consultorio médico, llevarlo al tope. Lo ideal es siempre llevarlo a tope. Lo ideal es siempre a tope porque... Ahí es donde ves. Primero la capacidad que tiene, esto que decías vos del VO2max, que nosotros lo vemos por ahí con METs, o lo inferimos con fórmulas, por ahí no es como un cálculo de VO2max que se hace con los gases expirados y demás, pero es un buen predictor igual. La idea es hacer una ergometría máxima, no cortarla antes, porque nos estamos perdiendo de ver un dato recontra poderoso de salud. La parte más importante. Y además uno sabe el rango de seguridad. Si uno hace pasada a 180 por minuto, igual hacer una ergometría a 160, te perdiste un montón de margen de qué está pasando esa frecuencia. Exacto. Sí. Siguiendo con este tema del entrenamiento y todo, los pulsos en reposo. Otra cosa que no sé si pero todos están muy preocupados. ¿Cuánto pulso tenía reposo? Es tan importante los pulsos en reposo. Hay algunos, como decís vos, Indurain tenía, no sé, 28 y aquel tiene 50. ¿Tiene menos entrenamiento o no? Ahí genéticamente... Eso puede estar marcado genéticamente, pero lo que se ve también con el pulso, porque la frecuencia cardíaca está determinada por el sistema nervioso, que tenemos dos, uno que se le llama el simpático y otro el parasimpático.
Para decirlo de una manera, el simpático es el del miedo, el del estrés, que sube la frecuencia, y el parasimpático es el que la baja, que la calma. Sí. Entonces, uno lo que quiere ver cuando uno entrena así duro es ver si no se pasa el sobreentrenamiento. Entonces, una forma de ver el sobreentrenamiento hay tres formas de verlo. Una es con la frecuencia cardíaca de reposo. Que es la más fácil, podríamos decir. Es la más fácil, accesible. La puedes contar, si no tenés un pulsómetro, te lo contás mañana. Y después también se llama, otro es el HRV, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque los latidos, uno dice 60 por minuto, pero en ese 60 por minuto hay milisegundos de diferencia entre latido y latido. Sí, no es un tambor ahí tan, claro, ahí tiene sus... Exacto. Y la otra es lo que tarda la frecuencia cardíaca en bajar después de un esfuerzo máximo. La recuperación, podríamos decir. Exacto, la recuperación. Entonces, bueno, son parámetros útiles. Útil, lo que preguntabas vos de la frecuencia cardíaca, es un parámetro útil para ver, digamos, si está el pulso muy alto en reposo, por ahí puede ser un signo que el simpático está alto, que hay mucho estrés, que puede haber un sobreentrenamiento. Entonces, por ahí eso marca, bueno, paremos un poco. Lo mismo con el HRV y lo otro que te comenté. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos con múltiples datos de todos lados. No son es algo más a tener en cuenta dentro de todo. La realidad es que el sobreentrenamiento o la fatiga, lo que más uno es lo subjetivo, lo que el atleta siente. Che, estoy cansado, me siento mal, estoy estresado. Y la frecuencia de reposo es algo más, no es todo. Pero sí es un parámetro a tener en cuenta. Igual lo que se está usando más ahora es el HRV. Y el HRV, para medirlo, uno sí o sí necesita un Garmin o algún... Sí. No hay forma de medirlo. No sé si los teléfonos también, la inteligente, lo pueden medir. No, lo ideal es tener una banda de pulso o un reloj inteligente. Sí. Pero bueno, esto está medio incipiente. Igual, ¿cuál es el parámetro para decir que uno está bien o está mal con el HRV? Es ir comparando días anteriores, ¿no? Exacto, es uno mismo. Es uno mismo, ¿no? El parámetro es uno mismo. No se puede comparar con otro. Eso. Exacto. Lo que se recomienda es tener un HRV basal, algunos toman una semana, 2 semanas, y después viendo cómo va evolucionando en el tiempo. Sí. Si ven que el HRV, digamos, cuanto más bajo, peor, entonces estamos sobreentrenados, paremos un poco, o está alto, sigamos. Pero ya te digo, es un parámetro más que no es solamente que tener en cuenta eso, es un poco todo lo que dice el atleta. Es un conjunto. Exacto. Y esos valores van cambiando con la edad también. Me imagino que no es lo mismo los pulsos en reposo, más que nada, de un joven con un máster, y lo mismo el HRV, ¿no? Sí, a ver, no hay datos, ya te digo, el HRV no hay parámetros... abajo de esto es mal, abajo de esto va con la edad. Es uno mismo. Y lo pulso en reposo, lo mismo. No, en realidad no hay, con la edad eso no hay mucho cambio. Está. Sí, es así. Supongamos que uno no se hace un control, ¿hay alguna señal que el cuerpo, para alarmarnos del tema del corazón, dolores, duele? El corazón no duele, supuestamente. Pero supongamos que uno va pedaleando y siente alguna presión en el pecho. ¿Hay algo así puntual que a tener cuidado o por ahí son síntomas que uno... No, sí. Lo clásico es que el dolor duele. El corazón duele, perdón. Duele, cuando se está infartando duele. Cuando se está infartando ya es tarde. Ahí. Se tapa o no infartando, o por ahí se llama lo que es preinfarto, pero duele. Y son dolores, digamos, lo clásico, un dolor que algo que te aprieta y que dura varios minutos. Hay dolores fugaces, un segundo, por ahí que no, o algo asociado con la respiración, que pueden ser otras cosas, también el corazón, pero no tan graves. Y lo otro es la falta de aire. A veces los cuadros coronarios pueden manifestarse con cuadros digestivos. Depende de la carga del corazón que se esté afectando, con lo cual también es algo a tener en cuenta. Pero sí, digamos, si vos me preguntás síntomas grandes... Si alguien está pedaleando, ¿no? Alguien está pedaleando y siente una presión en el pecho. Dolor de pecho, una falta de aire exacerbada, lo que está haciendo, sí. Es para prestar atención. Sí, es para hacer un control o depende de la gravedad, acudir a una urgencia. Perfecto. ¿Qué suplementos hacen bien al corazón? ¿Hay algo que sí o qué no comer, ¿no? Me imagino que fumar, por supuesto, que es malísimo, alcohol, todas esas cosas, pero ¿hay algún suplemento puntual para cuidar la salud coronaria? Una dieta balanceada ya está. Qué pregunta, bueno, justo estuvo también Juan Pablo por acá. Exacto. Mirá, es una pregunta para hablar largo y tendido. Para hacerte la corta, yo creo que lo importante es que sea comida, digamos, lo que se llama ahora real, digamos, no ultraprocesados. Y en cuanto a suplemento, no hay un suplemento puntual para el corazón. Pero bueno, si es un músculo más, que hay que cuidarlo como... Sí, los suplementos de los ergogénicos clásicos que se usan para el deporte son, digamos... Por ahí la cafeína te sube los pulsos un poquito, lo que se dice, ¿no? Qué sé yo. Pero... Sí, la cafeína, bueno, tiene sus rangos, ¿no? Más o menos
depende del peso, se calcula la dosis, pero puede dar, a la gente que es muy sensible, le puede dar palpitaciones y demás, por eso está bueno siempre probarlo en el entrenamiento y no excederse la dosis máxima para evitar justamente esto. Pero la realidad es que uno recomienda una dieta variada, frutas, verduras, carne, bueno, carne yo soy más de las blancas, recomiendo, las legumbres, fibra. Lo que pasa es que el atleta de alto rendimiento por ahí tiene que a veces acudir a productos que no son sanos. La realidad, los geles. Y hay un límite, ¿no? Los geles o esos hidratos de carbono simple, que para una persona que no hace deporte no es sano. Incluso en el deporte no sabe qué impacto tiene. Exacto. Por eso también yo trato de usar para cuando uno va a entrenar, no sé, por ejemplo, miel, para poner la caramañola o cosas por ahí más saludables y no caer tanto en los productos químicos. Sí, porque vos ves, no sé, vas a correr una carrera o estas carreras por etapas que uno va a correr, no sé, 4 o 5 horas y tenés que ver que tenés que tomar 10 geles por día y poner si son varios días y decir, no, esto es... Claro. Está bien, me ayuda, ¿no?, al rendimiento, pero al cuerpo no le hace bien. Y a ver, se está haciendo mucho ahora analizando el tema de los químicos que usan todos los productos, bueno, ultraprocesados, que algunos, bueno, tienen sus efectos adversos que todavía el día de hoy no se saben. Pero sí, las cargas de glucógeno, los hidratos, ya te digo, bueno, arroz blanco, fideo en cantidades industriales, que para una persona que no hace deporte no es sano. Pero bueno, para el deporte por el momento no hay datos para alarmarse ni preocuparse, pero la idea es esa, comer, digamos, comida natural. Sí, sí, de todo un poco. Y hablando de suplementos, y como siempre por ahí hablamos, las sustancias prohibidas son doping, todo eso, al corazón. Sí. Ahí, bueno, la realidad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, las sustancias de dopantes más usadas actualmente son los anabólicos. Exacto. Uno encima ahora lo ve en Instagram, está muy en boga. Sí, todos esos cuerpos inflados que uno se da cuenta cuando no son naturales. De hecho, tampoco es sano tanta masa muscular en exceso. Y bueno, los jóvenes están mucho con el consumo de anabólicos y la realidad es que te matan. O sea, te aumenta la presión arterial, problema de colesterol, problema de salud mental, predispone a infarto, ACV. O sea que son totalmente nocivas. Sí, lo que te hace bien en una carrera, después el resto de tu vida seguramente te va a perjudicar. Exacto, son trampas que no son saludables. Sí. Así que bueno, es lo que lo dijo recién Santiago, es que si uno va a tomar algo tiene que ver que no esté prohibido por la WADA, más si hacen deportes que puede estar sometido a un doping, ¿no? Pero en general todas esas sustancias son nocivas. Son nocivas. Che, hablando un poco de vos como ciclista, ¿seguís practicando siempre? ¿Lo vas a seguir haciendo? Porque el deporte creo que va a ser parte de tu vida siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo venís con eso, con la bicicleta? No, bueno, retomé hace poco por cuestiones profesionales y demás. Corrí unas carreras, ahora tuve un parate de unas cuestiones personales, pero sí, ahora voy a retomar, mi idea es poder competir en las carreras locales. Obviamente uno siempre quiere rendir, pasa que bueno, hace de 2010 que bueno, yo por ahí estaba corriendo más, la gente ahora son 50, 100 tipos que andan fuerte, antes eran 10 nada más. Sí, para el que no te conoce, vos tuviste un muy buen resultado en un río, hasta en un Río Pinto incluso. Sí, por eso en el 2010 tenías muy buen nivel. Pero bueno, ya te digo, ahí eran poco lo que andábamos, digamos, fuerte. Ahora anda todo el mundo fuerte, entonces es muy difícil, pero no, sí voy a seguir practicando, me apasiona, la bici es algo que me encanta, me gusta competir y siempre tratar de rendir lo mejor posible, pero bueno, uno trata de moldarse a sus cuestiones personales, profesionales y demás. Hay que disfrutarlo, sí. Bueno, creo que hablamos un poco de todo. No sé si nos quedó algo en el tintero, pero muchas gracias por haber venido. Fuiste muy claro y creo que a la gente le sirvió y se va a ir a hacer controles. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que les haya gustado y bueno, gracias a vos, Waldo, por la invitación y por promover siempre acá el ciclismo. Claro, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos este cuarto programa. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. No se olviden de suscribirse, Buya Sport en nuestras redes, en YouTube y nos vemos en el próximo. Gracias.